Los seres humanos, de hecho, todos los seres vivientes, tienen el derecho de perseguir la felicidad y vivir en paz y libertad. Dalai Lama. Madre Luisa Ponce Gijón, rectora de la Unidad Educativa Particular Redentio. Licenciado Gustavo Cañarte, vicerrector. Licenciada Yolanda Ávila, inspectora general. Compañeros docentes, padres de familia, estimados estudiantes. El tema del cual voy a hablar el día de hoy es sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son facultades, libertades y atributos que tienen todas las personas por su condición humana. ¿Pero qué son los derechos? De acuerdo con las Naciones Unidas, existen un total de 30 derechos, que generalmente se agrupan y se llaman sencillamente derechos humanos. Todos ellos se enumeran más ampliamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento más aceptado en relación a ese tema. Pero ¿cuál es el origen de los derechos humanos? En el año 539 a.C., Ciro el Grande, después de conquistar Babilonia, hizo algo muy revolucionario, anunciando que todos los esclavos eran libres y que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formaran parte. Se documentó en una lápida de barro que hoy en día es conocida como el Cilindro de Ciro. Así nacieron los derechos humanos. Esas ideas se expandieron hacia Grecia, India y finalmente Roma, donde se dieron cuenta que las personas seguían naturalmente las leyes, aun si no se las pedían, llamándola de esa manera ley natural, pero igualmente eran pisoteados por quienes tenían el poder. Tuvieron que pasar 1000 años y en Inglaterra se logró finalmente que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, incluido el propio rey. De esta manera, los derechos de las personas estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Con la independencia de los Estados Unidos y posteriormente con la Revolución Francesa, donde lucharon por sus propios derechos, insistiendo que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales, por lo que el concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Sin embargo, en Francia, un militar llamado Napoleón logra derrocar la democracia francesa, declarándose de esa manera emperador del mundo. Todos los países europeos unieron sus fuerzas y lograron vencerlo. Nuevamente, los derechos humanos estuvieron muy en boga. Los líderes empezaron a redactar acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero hay que entender, solo en Europa. Y de alguna forma, el resto del mundo no tenía esos derechos. Por el contrario, fueron invadidos y conquistados. Ya en 1915, Mahatma Gandhi, ante la violencia generada, insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Pero 2 guerras mundiales surgieron, dejando un saldo de aproximadamente 90 millones de muertos. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, los líderes se unieron y formaron las Naciones Unidas, cuyo propósito inicial era el de reafirmar la fe en los derechos humanos, fundamentales en la dignidad y el valor humano. Es así como en 1946, Eleanor Roosevelt fue nombrada delegada de las Naciones Unidas por el presidente Harry Truman, y como cabeza de la Comisión de los Derechos Humanos, jugó un papel decisivo en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas
con las siguientes palabras: nos encontramos hoy en el umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. Esta declaración bien puede convertirse en la Carta Magna Internacional para todos los hombres en todo lugar. Por lo tanto, el respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, consignados en favor del individuo. Pero la pregunta sigue rodando: ¿qué son los derechos? Gracias.